Eh, Seguramente por algún problema no se han podido conectar, entonces vamos a iniciar, nada más me acomodo. Vamos a iniciar esta presentación el día de hoy y ojalá se puedan conectar más adelante y si no, pues nos subimos el video a la plataforma para que lo puedan checar y puedan ver qué es lo que quedó pendiente, ¿sale? Entonces, comparto presentación. Este, es una fecha complicada, obviamente, porque bueno, es un día de puente para algunos y entonces en ese sentido, pues igual y están trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a considerar esa parte. Pero bueno, hay que empezar porque son varios puntos los que tenemos que tocar y bueno, pues vamos a dar inicio. Estamos en el tema número 4, en la parte número 1. Yo creo que es el tema más extenso de todo el temario, ya que considera casi todos los tipos de sociedad y de alguna otra manera, bueno, pues hay que ir viendo punto por punto de cada una de qué se trata. Obviamente, bueno, pues tenemos solamente algunos sábados para poderlas explicar de manera completa y eso implica, bueno, pues que tratemos de tomar los puntos más relevantes a consideración del profesor, este, porque es de no, bueno, tendríamos que tener todo un semestre para hacerlo. Y entonces, nuestro tema se llama los tipos de sociedades mercantiles y los tipos de sociedades mercantiles se dividen, obviamente, como ya hemos visto, en 7 tipos. Y aquí vamos a ir viendo de a uno por uno los diferentes eh, elementos y tipos que tenemos disponibles en México, ¿no? Por lo tanto, el primero que vamos a ver no tiene nada que ver el orden de importancia, simplemente es parte de cómo se hizo el programa. La sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? No van en orden de mayor a menor importancia, ¿no? Simplemente así se planteó. Y lo que podemos ir estableciendo es lo siguiente, ¿no? Y decimos que las sociedades mercantiles forman parte de una o más personas en las que el capital está integrado por las aportaciones de los socios y dividido en partes iguales, llamadas participaciones, que confieren a su titular la condición de socio, no siendo esto responsables por las deudas sociales, ¿no? Entonces, una sociedad forma parte de una o más personas en las que el capital está integrado por las aportaciones de los socios. Obviamente, estamos hablando de más de una, ¿no? Para que se considere una sociedad. Y el capital que nosotros decidimos incorporarle a la sociedad se llaman las participaciones sociales de cada uno de los socios, ¿no? Entonces, eso es una sociedad mercantil en términos generales, sin entrar en detalles en lo que es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en ese sentido, la sociedad de responsabilidad limitada tendrá una constitución y se realizará mediante notario público, ¿no? Cualquier sociedad va a ser obviamente desarrollada o inscrita ante notario público que dé fe y legalidad de que lo que se está haciendo está conforme a la ley. Esta sociedad puede tener hasta un máximo de 50 socios, ¿no? En los cuales se van a repartir el 100% del capital social. Un socio puede tener el 99% y los otros 49 socios pueden tener la división del 1% restante. Y esto les permite estar dentro de la legalidad, ¿no? Aunque, bueno, hay algunas sociedades que establecen el 51, ¿no? Y el otro porcentaje, ¿no? O sea, aquí ya dependerá de cómo se puedan poner de acuerdo los socios, con el objetivo de que se conozcan entre ellos y se establezca un vínculo de confianza al interior de la empresa. Bueno, pues se forma la constitución. Hay ocasiones en que, bueno, simplemente se llama a socios, pero que no tienen ninguna afinidad o no tienen alguna amistad o alguna situación en común, simplemente son personas que se les invita a participar en un proyecto como socios, ellos van a aportar el dinero y bueno, pues este, a partir de eso, bueno, pues se conocen y que tú tengas que sea ante notario público, pues le permite al socio tener tener la seguridad de que,
bueno, pues no se va a hacer mal uso de su dinero ni de su nombre y que, bueno, pues todo está conforme la ley lo establece, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es necesario, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y como parte de la legalidad, tener la constitución a través de un notario público. Respecto de la administración, que aquí ya es un tema más técnico, esta sociedad puede ser operada por un gerente o varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad. Eh, Normalmente en los primeros años se busca un socio que la administre, que la cuide, ¿no? Y una vez que la empresa ya está totalmente establecida en el mercado, lo que va a suceder es que se va a contratar a una persona externa, un director general, para que la lleve a lo mejor a un punto más alto de la sociedad, ¿no? Estos responsables de la empresa serán designados por la junta de socios, ya sea de manera temporal o indeterminada, ¿no? Y entonces aquí tenemos la idea de que si estamos iniciando operaciones, será uno de los socios, obviamente que tenga conocimientos de el giro de la empresa, y será durante a lo mejor los próximos 5 o 6 años, ¿no? Y luego ya viene el director general, una persona externa, y será nombrado durante los próximos 5 años con la posibilidad de reelegirse. Y esto le permite a la empresa, bueno, tener un administrador de confianza y tener la posibilidad de que ese administrador, bueno, pues haga buen uso de todos los recursos con los que cuenta la empresa. Bueno, respecto del capital mínimo, será de 3,000 pesos para formar la sociedad, ¿no? No es, obviamente ya ha bajado muchísimo la legislación en la formación de las sociedades, ¿no? Y lo que tratan es de incentivar estas políticas que no tienen, no son recientes, pero que antes eran montos mayores. La intención es que las empresas cada vez se hagan más formales, y con la formalidad me refiero a que, bueno, pues se den de alta en Hacienda, tengan trabajadores inscritos en el Seguro Social y todas estas circunstancias que las leyes mexicanas exigen. Por lo tanto, en ese sentido, la conformación del capital, pues la mínima sería de 3,000 pesos. Cada socio deberá aportar inicialmente al menos el 50% de su participación total, ¿no? A lo mejor yo voy a poner 10,000 pesos, pero mínimamente exhibidas ante notario público deberán estar 5,000 pesos. O sea, esto es el 50% de mi aportación. Y se deberá fijar la fecha en que yo deberé de entregar el otro porcentaje correspondientes a la sociedad, ¿no? Por otro lado, es necesario y obligatorio que los socios hagan un aporte inicial cuyo monto debe asentarse en los estatutos del acta constitutiva. O sea, en el momento que estamos creando la empresa ante notario público, tiene que estar ahí presente el dinero, el cual va a ser parte de la sociedad, repetimos, siendo el capital mínimo de 3,000 pesos, ¿no? Aunque obviamente esto sería un monto muy pequeñito para empresas de a lo mejor giros tecnológicos, de giros de elaboración de productos, etc, etc. Pero la ley te permite o te da esa posibilidad. Entonces, en ese sentido, 3,000 pesos, la mitad exhibidas al momento de la constitución y la otra en una fecha determinada. Y aquí la gran pregunta que se hacen las personas que quieren montar una sociedad es: ¿cuál es mi responsabilidad como accionista? Y sí, obviamente sí es importante. Esta se le tiene que explicar previo a que el notario público dé fe y legalidad de la sociedad, y de alguna otra manera el abogado o el que se va a llamar representante de la empresa le deberá explicar que la responsabilidad de los socios, ojo, en este tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios frente a terceros es únicamente hasta el monto de sus aportaciones a la sociedad. Como decían, como ponían el ejemplo, a lo mejor yo aporté 10,000 pesos de capital. ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues solamente por 10,000 pesos, no más. Por eso es que la sociedad se hace llamar sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué se llama sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, pues porque
mi responsabilidad como socio frente a terceros es que es únicamente hasta el monto de la aportación. La empresa se metió en un lío, el representante legal se metió en un lío, el comerciante, el corredor se metió en un lío respecto de la empresa y debemos un montón de dinero. Pues lo siento, yo solamente voy a responder por el monto de mi capital, ¿no? Por eso es que se le llama sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en ese sentido, bueno, en casos de que se incurran deudas, los socios solo deberán responder en proporción a sus aportaciones y en la mayoría de los casos, se va a tener un fondo de reserva. Este fondo de reserva, no existe un límite de ingresos, pero de las utilidades netas se deberá separar anualmente el 5% para esta práctica, ¿no? Imagínense que ustedes son un grupo de socios, ¿no? 10 socios y se les da su aportación. Pero después de ahí, ustedes tienen que sacar el porcentaje que les corresponde para que con la suma de los socios obtener ese 5%. Y ese 5% sí efectivamente se va directamente a fondo de reserva. Este fondo de reserva no solamente se va a utilizar en los casos en los que alguien haga mal uso o nombre o haga mal uso de las finanzas de la empresa, sino se va a utilizar en diferentes circunstancias que se consideren apremiantes, extraordinarias y que no estén contempladas en los procesos normales de la empresa, ¿no? Este, obviamente 5% es poquito, ¿no? Y tal vez al siguiente año ya es el 10% y así nos vamos. Pero en ocasiones se tiene que utilizar e incluso se puede votar por la utilización del fondo de reserva. Lo ideal es no tocarlo durante, no sé, 5 o 10 años, ¿no? Con la intención de fortalecerlo, pero en ocasiones las empresas tienen esta situación complicada y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer uso del fondo de reserva, pero la responsabilidad solamente es por el monto de la acción. Dejamos la sociedad de responsabilidad limitada y procedemos a pasar a eh, la sociedad de capital variable, ¿no? Y la sociedad de capital variable es un poco diferente a la sociedad de responsabilidad limitada. En las siglas de las empresas van a ir acompañados de lo que se conoce como el SADCB, ¿no? Y el SADCB nos hace el indicativo de que estamos en presencia de una sociedad anónima de capital variable, cuyos dueños se vuelven socios por su participación en el capital a través de una cosa que se llama acciones, ¿no? Luego vemos en las películas que las personas en común en los Estados Unidos compran acciones y de ahí les dan rendimientos. Sí, es posible esa situación. En México eso no sucede, ¿no? Hay una legislación diferente para la participación de acciones bueno, por la volatilidad de la economía, ¿no? Que hasta este momento tenemos, que no es muy fuerte, a diferencia de otros países donde sí puedes invertir en acciones, sí puedes invertir en empresas con montos realmente pequeños. Este, obviamente también hay gente que pierde y hay gente que gana, pero en general hay un mercado en ese sentido más dinámico en otros países. En México está un poco reservado, está un poco, eh, eh, digamos que es un mercado selecto, en donde yo teniendo 10,000, 15,000 pesos no puedo hacerme socio de una empresa de capital variable, ¿no? O sea, porque los paquetes de acciones son un poquito más extensos. Y esto no me asegura, comprar una acción, que eso quede bien claro, no me asegura generar rendimientos, ¿no? O sea, como puedo ganar, como puedo perder. Algunas características que definen a las empresas de capital variable o las SADCB son que existen bajo una denominación. ¿Cuál es su denominación? Bueno, pues la denominación SADCB, ¿no? Si no existe esta denominación, entonces son otro tipo de sociedad. ¿Tienen fines de lucro sin importar el giro? Sí,
prácticamente todas, porque requieren capital fresco para poderlo invertir. ¿Son empresas de capital social dividido en acciones? Sí. De hecho, ellas incrementan su capital a través de la emisión de paquetes de acciones. Y estas acciones le ofrecen al comprador un rendimiento pasado cierto tiempo. Por lo tanto, las acciones de las sociedades anónimas son títulos de crédito, que también hay un apartado especial para lo que es en derecho mercantil, para lo que son los títulos de crédito creados por la ley para que puedan circular libremente, ¿no? Entonces, y tiene una peculiaridad y tienen un formalismo los títulos de crédito. Entre los beneficios de las sociedades anónimas de capital variable podemos encontrar los siguientes. Primero que nada, los accionistas tienen derechos sobre el capital y las utilidades, lo que las vuelve atractivas para invertir. Sí, obviamente, ¿no? O sea, a mí me dicen, ¿sabes qué? Compro un paquete de acciones por 250,000 pesos, pero al final del periodo en el que la compraste, te vamos a dar el 4% de rendimiento o el 5% de rendimiento sobre el total de tus acciones, pues a lo mejor yo lo considero. Termina mi periodo de que yo les presté o que yo compré mi acción, ¿quieres reinvertir tus 250,000 pesos? Y yo digo, sí, adelante. Pero ojo, eso no me asegura que en el siguiente periodo yo tenga las mismas ganancias del 4%, ¿no? O que tenga ganancias superiores. Puedo tener ganancias inferiores o incluso no tener, ¿no? Entonces, siempre se tiene ese riesgo, ¿no? Obviamente hay acciones que te van a dar más rendimiento porque son más riesgosas y habrá acciones que te den rendimientos muy pequeños porque obviamente no, su negocio no es riesgoso, es seguro, pero pues en ese sentido te van a dar poco dinero, ¿no? Entonces, así funciona. Tú compras una acción de alto riesgo, te va a dar altos beneficios, pero también te puede quitar todo el dinero, ¿no? O sea, puede la empresa no darte utilidades. Y si te da utilidades bajas es porque el negocio es muy constante, es muy estable, pero no te va a dar rendimientos muy altos. Así que, bueno, pues dependerá de la habilidad en cuanto al conocimiento de las empresas y de las finanzas para determinar qué tipo de acción compra. La responsabilidad y obligación de los accionistas está acotada al pago de sus aportaciones, esto es a pagar mi acción, y la administración puede llevarse a cabo por un solo individuo o un consejo, muy similar a la sociedad de responsabilidad limitada. Las acciones pueden ser heredadas por los socios, que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Y tienden a ser sociedades estables. Sí, normalmente son empresas muy grandes que pueden vender acciones. Tenemos a Sabritas, a Grupo FEMSA, a Grupo Coca-Cola, a Grupo Televisa, a TV Azteca y etc., ¿no? Empresas muy, muy estables durante muchos años que, bueno, algunas tendrán ir a la baja, en el caso de Televisa, TV Azteca, y otras que tendrán muy constante, ¿no? Como Grupo FEMSA, que tiene pues ganancias muy grandes, pero sus acciones son relativamente baratas y estables, ¿no? Y entonces en ese sentido yo puedo comprar acciones y heredárselas a una persona, a un familiar en primer grado, este es hijo y esposa, y tienden a ser sociedades, como digo, tienden a ser sociedades estables y proporcionan la estructura adecuada para acumular capital desde el punto de vista de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, de alguna otra manera, yo con la emisión de paquetes de acciones hago que ingrese capital y capital y capital a la empresa que yo voy a utilizar para diferentes inversiones que yo tenga ahí pendientes. Entonces, por eso es que estas empresas son atractivas para la mayoría de los inversionistas porque nos aseguran un rendimiento estable sin mucho riesgo y si hay riesgo nos aseguran rendimientos muy altos. Entonces, de alguna otra manera, bueno, pues ya ahí sabremos a qué circunstancia le entramos. Obviamente, como todo en todos los negocios en el mundo, tienen cierto tipo de riesgos. Y dentro de los riesgos más comunes que nosotros podamos entender o considerar estarán los siguientes, ¿no? Número uno, no permite tener acciones a nombre de la propia empresa. Esto es, yo no puedo tener acciones a nombre de Patito S.A. de CB. Los inversionistas que necesitan involucrarse en la empresa no se sentirán cómodos, ya que las decisiones del día a día no están en sus manos, por supuesto. Yo lo único que hago es comprar paquetes de acciones y que el consejo de administrador
el personal administrativo al interior de la empresa y el personal operativo tomen las decisiones. Yo lo único que hago es poner el capital y esperar a que pase los 360 días del año para recibir mis utilidades, ¿no? Y puedo comprar más acciones con mis utilidades, sí, y tendría que esperar otros 360 días para recuperar mi utilidad, ¿no? Habrá accionistas que lo hagan, habrá accionistas que digan yo con este paquete de acciones y me voy hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y al final del año va a recibir sus utilidades y con eso, bueno, pues podrá hacer otros negocios, ¿no? Pero el accionista no tiene injerencia administrativa. Las leyes restringen la transición de acciones y votos, así como la venta de acciones a terceros. Familiares directos sí, pero a terceros no, ¿sale? Entonces ahí podemos incumplir una norma mexicana. No podemos hacer una transmisión de acciones, esto es decir, yo te voy a donar mis acciones porque eres mi cuate, ¿no? Y quiero estar contigo en esta, sobre todo en la toma de decisiones importantes, ¿no? Extraordinarias. Y es un esquema que presenta numerosas reglas para el aumento de capital, ¿no? O sea, yo soy el dueño, yo soy la parte de los dueños y necesito nuevos accionistas, pero esos accionistas no tienen injerencia. Yo sigo siendo el dueño. Entonces, por eso se presentan esquemas donde hay numerosas reglas para el aumento de los capitales. ¿Sí? No proporcionan los candados necesitan las empresas familiares para el manejo de las acciones. Y entonces aquí hay empresas familiares que también se dedican a hacer SADCB y por lo tanto ahí se pone la cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque pues, no estamos en la circunstancia, en la situación de tener injerencia y en la familia se toman, normalmente en las familias, en términos de empresa, a veces se toman malas decisiones, ¿no? Este, pero bueno, hay ocasiones en que es distinto. Dejamos las dos sociedades de responsabilidad limitada y sociedad anónima de capital variable y pasamos a lo que es el capital para las dos sociedades. Y decimos que el capital social de una empresa está formado por el dinero y otros bienes y derechos patrimoniales susceptibles de ser valorados económicamente, ¿no? Yo tengo 4 camiones, pero se van a valorar económicamente, no vamos a decir, el señor Alejandro ingresó 4 camiones para la empresa. No, no, no. El señor Alejandro aportó 350,000 pesos de capital social. Obviamente, y ahí se hace la especificación en forma de bienes, bla, 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 bla. Camiones de modelo tal, de tal rodaje, bla, 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 bla. ¿No? Eh, y obviamente decíamos que los socios aportan a una sociedad mercantil, ya sea en el momento de su constitución o más adelante. Sí, en la constitución yo puedo decir vamos a aportar tanto y luego más adelante yo puedo decir yo quiero hacer una aportación a capital social a partir de este elemento. Obviamente, si yo le aporto más capital, me da un porcentaje mayor de la totalidad del capital, con la cual en ocasiones yo podría tener la posibilidad de tomar decisiones respecto de pues algún elemento que sea considerado importante. Y hablaríamos de lo que son las partes sociales, donde las partes sociales se describen como la proporción de capital social de la que es dueño cada uno de los socios de la empresa. Estas partes sociales son indivisibles y pueden tener un valor distinto. Sí, yo puedo tener el 4% y alguien puede tener el 6%, ¿no? No, y no se pueden subdividir, ¿no? Es mi parte proporcional de la sociedad. Alguien tendrá el 41% o alguien tendrá el 51%, ¿no? O alguien tendrá el 12%, pero ese es su porcentaje que es indivisible. Y entonces esa parte social es importante porque nos ayuda a saber quién es el verdadero o el dueño mayoritario de la empresa y quién tiene esta posibilidad de tomar decisiones finales respecto de la misma, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo se trabaja la administración o las partes sociales. Dejamos las partes sociales y pasamos a la administración de las sociedades. Ya un elemento más técnico que nosotros debemos conocer, que debemos utilizar para que tengamos la posibilidad de entender cómo funcionan estos procesos.
Y en ese sentido, pues decimos que el artículo 36 nos habla de que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quien podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad. Hay esa posibilidad, ¿no? Y luego el artículo 37, salvo pacto en contrario, los nombramientos y remociones de los administradores se harán libremente por la mayoría de votos de los socios, ¿no? O sea, si vamos a remover a alguien es por voto, ¿no? Y el artículo 38, todo socio tendrá derecho a separarse cuando en contra de su voto el nombramiento de de algún administrador recayera en persona extraña a la sociedad. O sea, sí puedes decir, ¿sabes qué? Yo aquí ya no le entro porque esto ya no me está gustando, ¿no? Páguenme, regrésenme mi monto y de capital y ahí queda la cosa. En el artículo 39, cuando el administrador sea socio y en el contrato social se pactará su inmovilidad, esto es que no lo podamos remover, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad. Esto es que tenga algún elemento que lo incapacite para tomar buenas decisiones respecto de la empresa. Pero si no está enfermo, si no consume alguna sustancia, si no tiene problemas mentales, es difícil, o tiene un problema judicial, no lo podemos remover. Entonces hay que tener mucho cuidado de a quién elegimos como administrador. Para el artículo 40, siempre que no se hagan designaciones de administradores, todos los socios concurrirán en la administración, ¿no? Y repito, siempre que no se hagan designaciones de administradores, todos los socios concurrirán en la administración, o sea que todos podrán tener una parte de resoluciones administrativas con la intención de que pues, de alguna otra manera, el desarrollo de la administración sea, uno solo. En el artículo 41, el administrador solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso de que dichas enajenaciones constituyan el objeto social o sean una consecuencia natural de este. Obviamente, la enajenación tiene que ver con el manejo de lo que está en el almacén y lo que tiene que reportarse ante Hacienda. Y el administrador solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles, los de la propiedad de la empresa, de la compañía, con el consentimiento de la mayoría, ¿no? Y esto se le hace saber a Hacienda, con la intención de que haya un manejo muy, muy transparente de las operaciones de la empresa. Y finalmente vamos a ver lo que son las asambleas, y decimos que las asambleas de la sociedad mercantil son la manera en la cual una sociedad puede llevar a cabo la toma de decisiones con respecto a la marcha de la empresa y otros temas, ¿no? Entonces, por lo menos una vez por año tendríamos que convocar a asamblea y tendrían que ir todos los socios, porque si no van todos los socios, entonces damos por entendido que están de acuerdo con las decisiones que se toman por parte de los que sí asistieron. Entonces, en ese sentido, las asambleas tenemos tres tipos: la Asamblea General Constitutiva, que tiene por objeto comprobar los actos inherentes a la formación de la sociedad y declarar regularmente la constitución de la misma, y declararla regularmente constituida, ¿no? O sea, es una Asamblea General Constitutiva que pues normalmente tiende a decir, ¿sabes qué? Somos esta empresa, vamos a iniciar operaciones en tal fecha y bueno, a partir de esta fecha, tendremos presencia en el mercado, ¿no? Y a partir también de esta fecha, bueno, pues todas las instancias gubernamentales podrán tener una vinculación con nosotros y podrán reclamarnos en caso de que nosotros estemos haciendo un mal uso de las leyes, de los productos o de los servicios que vendemos. En el segundo tipo tendremos las asambleas ordinarias, que es un conjunto de acciones que se reúnen es una junta de accionistas que se reúnen de forma obligatoria cada cierto periodo, por lo menos una vez al año, para considerar sus asuntos, los asuntos normales pertinentes, ¿no? Que pueden ser la entrega de utilidades, que puede ser
la revisión de los balances generales, estados de resultados, volúmenes de venta, adquisición de nueva maquinaria, una nueva planta productiva, etc., etc., donde se les convoca y se les dice, aquí está, la elaboración del presupuesto también puede ser, y que son elementos técnicos, y entre los temas a tratar están los informes financieros actuales de la sociedad, la distribución de utilidades para cada accionista o cualquier elemento que sea importante para la toma de decisiones, ¿no? Y entonces aquí se les va a llamar y les va a decir, ¿sabes qué? Esta es la situación actual de la empresa, cómo nos encontramos, cómo crecimos y bueno, pues ellos puedan ver el avance o retroceso de la misma. Y luego tenemos la asamblea, el tipo número 3, que es la asamblea especial, que serán las que se reúnan para tratar asuntos que pueden afectar los derechos de una sola serie de accionistas y estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las asambleas generales extraordinarias. Esto es, hay una reglamentación para poder convocar a una asamblea especial. O sea, no puedo yo por gusto decir, vamos a convocar a asamblea especial y vamos a correr al administrador en turno. No, hay todo un protocolo que se tiene que seguir para que se considere eh, que la asamblea especial pueda tener validez, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y estas reglamentaciones tienen que ver con el aforo, el número de accionistas que estén presentes, con las votaciones y la formalización de actas, ¿no? Porque, repito, todo debe estar enmarcado en ciertos parámetros. Y ya si nos convocan una asamblea especial es porque algo muy grave está sucediendo en la empresa y tendremos que tomar normalmente decisiones de carácter moral, ético, muy complicadas y pues realmente eso es difícil, ¿no? Por parte de los socios, pero se puede convocar a ellas, sí. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de que pasemos a otros puntos importantes que debemos de tocar. No, profesor. Ok, si no hay dudas, si no hay comentarios, quisiera comentar dos cosas. Primero que nada, ya tengo sus evaluaciones. Ahorita les mando la captura para que vean sus calificaciones. Sí hubo muchachos que salieron mal en este examen. Entonces ahí hay que aplicarse. Recuerden que esta materia es de doble módulo. Entonces ahorita llevamos la primera evaluación. Todavía se pueden recuperar sin ningún problema y subir su promedio. Y eso por un lado, entonces les mando las calificaciones y por el otro, la próxima semana en teoría es el examen, si no me equivoco, así que bueno, pues voy a mandar tema y voy a mandar la guía correspondiente para que me la entreguen y ya saben, obviamente, el procedimiento. Bueno, hacen el examen prácticamente toda la semana que viene, o sea, en esa ventana, y hasta el domingo yo tendría posibilidades de entregar calificaciones del segundo bloque, considerando que bueno, pues es una materia de de dos bloques o de cuatro evaluaciones, como ustedes quieran verlo, y que por lo tanto, bueno, pues ahí apenas estaré dando calificaciones parciales. No sé si tengan alguna duda, que eran los únicos dos comentarios que yo quería hacer, y si no tenemos duda, nos vemos, son las 9:27. ¿Les parece si nos vemos 9:35 para la siguiente clase? Este, para que den un poquito de tiempo por si quieren ir al baño o quieren hacer algo, no se conecten de inmediato. ¿Vale? Sí, profesor. Entonces, Muchas gracias. ahorita los veo.